Hemos llegado a nuestro último capítulo y mientras arribaba justo en este lugar y leía la historia de la gracia, la historia de gracia del autor, recordaba mi propia historia de gracia. Recordaba que yo no estaba buscando a Dios. Él vino a salvarme. Él me trajo con lazos de misericordia hacia Él. Yo creía que era muy valiosa y que nadie me valoraba. Quería que Él simplemente resolviera algunos pequeños problemas que tenía en mi interior. Pero yo no estaba buscando salvación, no lo estaba buscando a Él. Realmente yo estaba suficientemente endurecida como para no ver cuánto lo necesitaba. Y probablemente eso mismo le ha pasado a cada una de ustedes. Así que hoy soy cristiana porque definitivamente Él mostró misericordia y extendió su gracia salvadora hacia mí. Pero lo más sorprendente de esto es que hasta hace muy poco Él me permitió darme cuenta de esta realidad. A pesar de estar segura, de verdad, yo estaba segura que no concebía mi vida sin Él. Mi necesidad de Él de alguna manera siempre era terrenal. Ahí terminaba todo. Sin darme cuenta pasaba por alto que yo estaba muerta y que Él me dio vida. Hoy vivo por Él y para Él, porque Él me dio vida y me sostiene cada día. Y si para usted hoy no es así, deseo con todo mi corazón que empiece a hacerlo a partir de este momento. Que usted viva por Él y para Él, porque si usted está escuchando esta maravillosa revelación de su evangelio es porque Él le dio vida y Él la va a sostener cada día. Cuando recordaba estos últimos 6 estudios que compartimos detalladamente sobre nuestra fe y su gracia, me maravillo de tanto amor del Señor. Porque cuando se nos revela tanta verdad, esa verdad nos reafirma aún más a Cristo y aún más que Cristo es el único camino al Padre y que Cristo se nos ha dado como un gran regalo de gracia que no merecemos, pero aún así el Señor le ha placido regalarlo. Hoy veremos un mini resumen para que no olvidemos lo que hemos aprendido y luego cerraremos con la enseñanza de nuestro capítulo de hoy. Así que iniciemos recordando lo que aprendimos en los últimos 6 estudios. Me pareció muy importante hacer esto porque a veces estudiamos un día, los 8 días otro, los 8 días otros y de pronto como que el último estudio va desplazando el anterior y vamos olvidando ciertas cosas. Así que yo quiero traer a memoria todo esto para que recordemos cosas que son muy importantes para nuestra fe, pero que si de una u otra manera hay algo que no nos acordamos o sobre lo que tenemos dudas, puedan ir en algún momento a los estudios anteriores y repasar y recordar para que esto nunca se les olvide, nunca se nos olvide, igualmente que a mí. Entonces, en nuestro primer capítulo, nuestro primer estudio se llamaba Repita lo obvio. Repita lo obvio. Aquí quiero recordar 2 frases importantes. Somos pecadoras y el pecado es un problema serio. El evangelio es la única cosa esencial. Necesitamos ser como el apóstol Pablo. El mensaje del evangelio debe estar justo en el centro de nuestra vida y debemos recordarlo a diario. Este mensaje que nos recuerda que Jesucristo murió de manera que los pecadores se reconciliaran con Dios y recibieran el perdón de Dios es el mensaje del evangelio. En las propias palabras de Pablo, leamos 1 Corintios 2:2. Búsquelo en su Biblia y lo leemos juntas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Dice nuestro versículo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto decía Pablo. Así que el dilema que recordábamos en aquel momento es que la mayoría de los cristianos olvidamos esto en nuestro diario vivir. Creemos que el evangelio es para los perdidos que necesitan salvación. Y esto por supuesto es correcto. Pero la parte que nos falta recordar es que también es para nosotros, los cristianos, los que ya hemos creído.
porque este evangelio es el que transforma nuestra vida de día en día. En nuestro segundo capítulo teníamos una pregunta: ¿en qué está centrada su vida? En este capítulo reflexionamos sobre qué estaba centrada nuestra vida en la actualidad. Hicimos varias preguntas para hallar esa respuesta y reiteramos que la única cosa que debe ser de primera importancia para nosotras es el evangelio y nada más que el evangelio. Recordábamos que era muy fácil para nosotras perder de vista el evangelio y que todo aquello que está en el centro de nuestra vida, que no sea Cristo y su cruz, es idolatría. Aun cuando muchas de esas cosas parecieran piadosas y buenas, siguen siendo idolatrías si desplazan el evangelio de Cristo. Finalmente, en este estudio identificamos que habían 3 tendencias que apartaban nuestros corazones del evangelio: el legalismo, la condenación y el subjetivismo, los cuales vimos detalladamente en los siguientes 3 estudios. En el primero, entonces, decíamos que se llamaba Rompamos las reglas del legalismo. Identificamos qué era legalismo. Que el legalismo significa basar nuestra relación con Dios con nuestro rendimiento. Y que existían 2 cosas que hacían la diferencia entre ser o no ser legalista. La primera es la motivación para realizar las actividades espirituales, como cuando oramos, leemos la Biblia o compartimos nuestra fe. ¿Cuál es realmente nuestra motivación? Y la segunda, decíamos que la comprensión del evangelio y lo que significa ser salvo por gracia. Este punto era importante y por supuesto lo explicamos para que todas tuviéramos dicha comprensión. Y es que este suceso se describe en 2 palabras importantes. La primera, justificación, la obra consumada. Cuando se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo, usted y yo somos justificadas delante de Dios. Y la vida perfecta de Jesús es transferida a nosotras. Dios nos perdona de un modo completo y total una sola vez y para siempre. Si estamos justificadas, ya no hay que volvernos a justificar nuevamente. Y la segunda es la santificación, la obra constante. Esto ocurre exactamente después de la justificación. Dios empieza a hacernos más como Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, a través del poder de su palabra y del compañerismo con otros creyentes. Dios nos despeja de los deseos del pecado, renueva nuestra mente y cambia nuestra vida. Lo primero sucede por gracia y mediante y únicamente la obra de Cristo a nuestro favor. Nosotras no aportamos absolutamente nada. Lo segundo sucede a lo largo de la vida del creyente, hasta su último suspiro, desde el día de su conversión hasta su último suspiro. Y ocurre por medio del poder del Espíritu Santo y por supuesto de nuestro trabajo diario de permanecer en el evangelio. Así que el mayor error de un legalista, y esto es importantísimo que no se nos olvide, es que confunde su participación progresiva en el proceso de santificación con la obra consumada de Cristo en la justificación, que son los 2 momentos que acabamos de explicar. Y en los peores casos, y creo que muchas hemos estado ahí, ni siquiera sabemos que esto sucede o cómo diferenciar la una de la otra. En nuestro cuarto capítulo hablamos de la condenación. El capítulo se llamaba Descargue de la condenación. Aprendimos que condenación significa estar más centradas en nuestros pecados que en la gracia de Dios. Decíamos que vivir en condenación se vuelve una manera normal de vivir y que esto realmente es cierto si vivimos apartadas de la cruz. Sin Jesús, todos merecemos condenación y castigo por nuestro pecado. Luego en el libro de Romanos explicamos por qué ya no hay condenación para los que están en Cristo y que si vivimos en un constante grado de condenación, pensando que esto agrada a Dios, estamos en un error. O estamos viviendo en una mentira porque realmente Dios es glorificado cuando creemos la verdad que está en Romanos 8:1.
recibiendo el don gratuito de la gracia y volviéndonos de nuestra manera pecaminosa de vivir a caminar en obediencia motivadas por esa misma gracia que nos salva. En nuestro capítulo 5, lo que se llamaba lo que siente contra lo que es real. Aprendimos que subjetivismo significa basar nuestro concepto de Dios en nuestros sentimientos y emociones. Decíamos que en la vida cotidiana enfrentamos dos simples decisiones, o bien escucharnos a nosotras mismas y a nuestro constante cambio de sentimientos por circunstancias, o podemos hablarnos a nosotras mismas acerca de la inmutable verdad de lo que Dios es y lo que ya logró por nosotras en la cruz. Dejamos algo claro, que el Evangelio existe sin importar cómo nos sintamos. Su propósito es proclamar los acontecimientos salvadores. El Evangelio es objetivo, no se afecta por nada que perturbe nuestras emociones, porque está construido sobre la sólida roca que es Cristo. Sin embargo, las cosas subjetivas cambian con regularidad. Nuestra vida y las cosas que acontecen en nuestra vida cambian con regularidad. Así como sucede con la arena, que es inestable. Entonces, debemos decidir siempre vivir sobre lo que es objetivo y no por lo que es subjetivo. En nuestro capítulo 6, hablábamos del día centrado en la cruz. Una frase importantísima que dijimos es: una vida centrada se establece de los días centrados en la cruz. Nos preguntamos cómo mantener la llama de la pasión del Evangelio ardiendo brillantemente en la llovizna de la vida real. Y el autor nos respondió esta pregunta dándonos 5 maneras que nos ayudarán a acercarnos a la cruz cada día. Recordemos cuáles son estas. Primero, memoriza el Evangelio. Segundo, ore el Evangelio. Tercero, cante el Evangelio. Cuarto, repase cómo el Evangelio lo ha cambiado. Y quinto, estudie el Evangelio. Lo más importante que nos dejó es que debemos tener siempre presente que no podemos hacer esto por nuestra propia cuenta. Por mucho que nos esforcemos y lo intentemos, pronto nos vamos a rendir o nos vamos a sentir agobiadas. Tal como lo hemos aprendido, realmente esto que nos está aconteciendo en este momento es un don sobrenatural de Dios. Es un milagro que estamos viendo algo para lo cual hubiéramos estado completamente ciegas si el Espíritu de Dios no nos concede la vista espiritual. Entonces hasta ahí es todo lo que habíamos visto en los capítulos anteriores. Después de recordar todo esto que es tan importante, porque es la base de todo el Evangelio, vamos a nuestra enseñanza de hoy, que les repito se llama Nunca lo pase por alto. Iniciemos con una frase del pastor y escritor David Pryor. Dice: nunca avancemos para dejar atrás a la cruz, sino solo hacia una más profunda comprensión de la cruz. Seguro a lo largo del estudio nos hemos preguntado si necesitamos algo más que esto, el Evangelio. Y es cierto, y en cierto sentido la respuesta es no. Ninguna otra cosa es de igual importancia. El mensaje de la cruz es la esperanza, la confianza y la seguridad del cristiano. En el cielo se dedicará, y me dedicaré, nos dedicaremos todas a maravillarnos de la obra de Cristo. El Dios hombre que sufrió en el lugar de nosotras las pecadoras, o de nosotros todos los pecadores. Sin embargo, en otro sentido la respuesta es sí. A usted y a mí nos salvaron para crecer, para servir, para hacer buenas obras y para glorificar a Dios. Pero aún con esto, aún teniendo esto presente, nada necesitamos ni encontraremos separadas de la cruz. Y eso es algo, creo que es lo más importante que nos debemos de llevar de este estudio. El Evangelio no es una clase más que debemos recibir como cristianas. El Evangelio es el edificio completo en el que se llevan a cabo todas las clases. Es importante que nos llevemos esto, que todo aquello que quiera aprender siempre debe estudiarse a través de los lentes del Evangelio.
Si queremos aprender, por ejemplo, sobre crecer en santidad, practicar la oración, ser mejores esposas o mejores madres o cualquier otro tema, no podemos aislar estos temas del Evangelio. Para poder comprenderlos, debemos tener siempre el Evangelio en el centro. Siempre debemos estudiarlos a través de la muerte de Jesús y su obra salvadora. Eso es súper importante. Veamos un par de ejemplos. Entonces, ¿cómo se vería esto? Pensemos en la oración. Este sería el primer ejemplo. Dice el autor que la oración eficaz es la que está saturada de evangelio. Para aprender a orar debe llegar a estar familiarizada con las enseñanzas de la Biblia sobre la oración. Pero también debe recordar que el punto de partida de la oración es el evangelio. Sin la sangre de Cristo ni siquiera se puede acercar a Dios. Si no hemos sido justificadas, realmente nuestras oraciones no son escuchadas. Solo bajo la justificación de Jesús se nos invitó a entrar a la presencia de Dios. Algunos pasajes que nos hablan de la oración, para que los tengan presentes y se los lleven, son en Lucas capítulo 11, versículos del 2 al 4, se encuentra la oración del Padre Nuestro. En Lucas capítulo 14, versículo 6, está en la escritura nos habla de que Jesús es el camino, el único camino. En Juan capítulo 14, versículo 13, la enseñanza que nos da la Biblia es que debemos orar en el nombre de Jesús. Así que sí es importante aprender de estos temas, pero no debemos perder nunca de vista la cruz en el centro de todo. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Hablemos de la santidad. Cuando deseamos crecer en santidad, tal vez exista alguna esfera particular de pecado en la que batalla y que desea vencer. Creo que todas tenemos esto. Todas tenemos algún punto de pecado que es con el que más luchamos en nuestro carácter, nuestro interior, en alguna situación que no hayamos podido cambiar, lo que sea que a usted se le ocurra. Pero siempre todas batallamos con algo en particular. Así que seguramente esto es un buen ejemplo. Todas quisiéramos crecer en santidad. Y aquí seguro se encontrará de frente con su orgullo y el pecado de la autosuficiencia que es natural en todas nosotras. Y se podría decir algo como esto. Escuche. Está fantástico todo lo que hemos estudiado. Sin embargo, es momento de echar a un lado todo eso de la gracia y ponerse a trabajar. Es tiempo de hacer que ocurra algún cambio y obtener santidad. Eso nos puede pasar muy fácilmente. Pero tenga en cuenta que esto no dará resultados. Más bien, reaparecerá el legalista que está en usted y en mí, es uno de los que hemos querido vencer en este tiempo. Por momentos parece que hiciera progresos, pero serán de corta vida. Y solo la gracia sustentará el verdadero cambio y la santificación. Si ustedes han intentado hacer algún cambio, como les decía, en ese pecado con el que más luchan, que todas tenemos uno, si han intentado en sus propias fuerzas hacer ese cambio, estoy segura que se han dado cuenta que progresan, pero vuelven y caen. Progresan un poquito, pero vuelven y caen. ¿Y por qué estoy tan segura? Porque yo misma lo he vivido, porque yo misma he tenido esa lucha. Y con el estudio me daba cuenta que es así. Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, tal vez logramos pequeñas cosas y sentimos que, lo logramos, pero con el tiempo nos damos cuenta que esos cambios tienen una vida muy corta y que pronto se esfuman y volvemos a caer en lo mismo, diferente a cuando somos sustentadas por la gracia de Cristo. Recuerde que a través de la cruz no solo vencemos la culpa del pecado, sino también el poder del pecado. Y esto está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, para que se lo lleve y lo lea. Pensemos en otro ejemplo, y también creo que nos aplica a todas y lo vivimos a diario. Las relaciones con las personas. Es muy posible que nos desviemos solo un poquito del Evangelio para poder atender las relaciones. Las que son solteras, las relaciones con sus padres, con sus hermanos, con algún compañero de apartamento cuando viven solas,
las que somos casadas con el esposo, con los hijos, es muy fácil que nos desviemos solo un poquito del evangelio tratando de atender nuestras relaciones. Al fin y al cabo, esto es un asunto diario. Todo el tiempo estamos en ese contacto. Esto es tentador para crecer. Podemos pensar que si tenemos buenas relaciones con las personas, vamos bien en nuestro crecimiento como cristianas. Pero recuerde, esto no es cierto si el evangelio no está en la mitad. Independientemente de sus relaciones con los demás, ya sea que sea soltera o casada, madre o abuela, su fidelidad y eficacia en las relaciones se asocia de manera directa con su comprensión de la cruz. A causa del pecado, el conflicto relacional es inevitable. O sea, siempre vamos a tener conflictos, así sea la pareja del año, así sean mamá e hijos espectaculares que se aman, siempre vamos a tener conflictos. ¿Por qué? Somos pecadoras, ellos son pecadores, así que ellos van a pecar contra usted y usted va a pecar contra ellos. Y siempre vamos a necesitar perdonar. Esto es como un ciclo de todo el tiempo que vivimos en las relaciones. Cuando estamos llenas de resentimientos hacia otros o somos implacables cuando decimos yo no haría eso o no estoy de acuerdo o lo hiciste mal, damos por sentado muchas veces que los pecados de los demás son más serios que los nuestros en contra de Dios. Sus relaciones con los demás deben estar basadas en su relación con Dios a través de la cruz. Y de verdad, cuando hacemos esto, nuestras relaciones cambian completamente. Dan una vuelta de 180 grados. Porque al estar Cristo en el centro y al filtrar nuestra relación con los demás, cualquier tipo de relación, siempre vamos a mirar nuestro pecado contra el Señor por encima de los pecados de los demás, así en algunos casos esos pecados nos parezcan mucho más grandes. Leamos Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice, en la Reina Valera: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y nuestra querida Nueva Traducción Viviente lo dice así: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es muy importante que no olvidemos que la cruz transforma la perspectiva que tenemos frente a nuestras relaciones. A través de la cruz, ningún pecado contra mí, escuchen esto, ninguno, piensen en el que quiera usted pensar en este momento, ningún pecado contra cada una de nosotras será mucho más serio o tan serio como los pecados que nosotras hemos cometido contra Dios. Ninguno. Cuando comprendemos cuánto nos ha perdonado Dios, no es difícil perdonar a otros. Y ese es un tip importantísimo a la hora de perdonar. Cuando comprendemos cuánto nos ha perdonado Dios, no es difícil perdonar a otros. Dios ha sido paciente contigo y conmigo de algún modo, y de esa misma manera nosotras debemos ser pacientes con otros. La gracia de Dios me cambió a mí, te cambió a ti y nos sigue cambiando. Así que podemos confiar en que esa misma gracia va a cambiar a sí mismo a aquellos con los que tenemos estas luchas o con los que no entendemos muchas veces sus pecados. Si esa gracia de Dios tuvo el poder de cambiarnos a nosotras, seguro tiene el poder de cambiar a otros. Confiemos en esa gracia salvadora de Dios. Ahora, este es un tema que también es muy importante y que debemos filtrar siempre por la cruz del Señor, y es cuando pensamos en el sufrimiento. Algo muy importante que debemos tener presentes es que la vida centrada en la cruz no es solo una opción entre muchas que el Señor ofrece, es la vida a la que está llamado cada cristiano. Se los voy a repetir.
Algo muy importante que debemos tener presente es que la vida centrada en la cruz no solo es una opción entre muchas que ofrece Dios, es la vida a la que está llamado cada cristiano. Y eso deberíamos tenerlo presente todo el tiempo. Dice D.A. Carson, la verdad del asunto es que todo lo que tenemos que hacer es vivir lo suficiente y vamos a sufrir. Creo que aquí todas hemos vivido lo suficiente para decir, sí, esto es cierto. Y tiene razón, él tiene razón cuando hace esta afirmación. El sufrimiento es parte de la vida en la tierra. Para unos tal vez más que para otros, pero el sufrimiento es parte de la vida en la tierra. A veces nuestro sufrimiento simplemente significará perseverar a través de una prolongada temporada de algo con lo que no estamos a gusto. Simplemente será eso. En otros tiempos nuestro sufrimiento quizás sea agudo y severo. En cada caso, el mensaje del Evangelio nos brinda la suprema fuente de esperanza y bienestar. Demasiadas de nosotras no estamos preparadas teológicamente para el sufrimiento. De modo que cuando sufrimos, nos quejamos en lugar de confiar en Dios. Yo creo que eso nos pasa mucho. Lo culpamos a Él y le exigimos una explicación. Es como la reacción normal que tenemos. Y pues la idea no es minimizar la dificultad ni la agonía del sufrimiento. Creo que hablar del sufrimiento es más fácil que vivirlo. Aquí lo podemos mencionar y puede sonar muy sencillo y muy fácil de hacerlo, pero vivirlo hace la diferencia. Ni siquiera comprenderlo por completo hará que pensemos que el sufrimiento es fácil. Pero lo que sí sabemos es que la Escritura enseña que hay un propósito divino para el sufrimiento. Y aún con esto siempre habrá un elemento de misterio. O sea, nunca tendremos el cuadro completo mientras estemos en esta tierra. Habrán cosas dentro del sufrimiento que no vamos a entender, pero sin embargo debemos confiar en el Señor. Así que la conclusión frente al sufrimiento es que podemos decir que no podemos captar el significado total ni el propósito total del sufrimiento, pero podemos encontrar el verdadero bienestar al mirar el sufrimiento del único, inocente y justo. ¿Quién? Nuestro Salvador. Cuando lo vemos a Él, podemos saber que el sufrimiento que nosotras estemos pasando puede ser así de chiquitico, un poquito más grandecito, pero nunca va a ser como sufrió Él. Y eso trae muchísima esperanza. Dice Romanos 8:32. Búsquelo. Para que recordemos este maravilloso evangelio. Dice Romanos capítulo 8, versículo 32. En la Reina Valera. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La Nueva Traducción Viviente lo relata así. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Los cristianos hemos aprendido que cuando parece que no hay otra evidencia del amor de Dios, no podemos escapar de la cruz. Siempre que no encontremos nada en nuestra vida de qué sostenernos porque todo puede estar en caos, definitivamente no podemos olvidar la cruz del Señor. Y creo que es lo que este estudio nos ha regalado en todo el camino, que la cruz de Cristo esté en el centro de nuestra vida. Cuando sufrimos algunas veces habrá misterio. ¿Habrá también fe? Sí. Si nuestra atención está enfocada en la cruz y en el Dios de la cruz, más que en el sufrimiento, por supuesto que habrá fe. Terminemos nuestro estudio de hoy reflexionando sobre esto. Generalmente nos quejamos por lo que no tenemos o aún por lo que no recibimos, pero a este punto podríamos más bien decir que tenemos más de lo que merecemos, porque ahora comprendemos quiénes somos y dónde merecemos realmente estar.
Ahora sabemos que merecemos la ira de Dios y somos dignas de estar en el infierno. Pero, en cambio, somos hijas de Dios, somos perdonadas, somos amadas por Él. Y ahora vamos ¿para dónde? Para el cielo. Eso es glorioso. Esto realmente es mucho mejor de lo que merecemos, muchísimo mejor de incluso de lo que podemos imaginar. Esta perspectiva nos debe llenar de gozo aún en los días cuando las cosas no marchan como habíamos planificado, incluso aún en los días que estamos viviendo. De verdad, todas de una u otra manera hemos estado viviendo días difíciles. Todas enfrentamos desilusiones y circunstancias difíciles. Algunas de nosotras experimentamos dolor profundo y pérdida. Otras tal vez no. Pero sin importar todo eso, sin importar la situación, la comprensión del Evangelio nos dejará maravilladas del amor de Dios. Sin importar todas nuestras circunstancias, las que estemos viviendo hoy y tal vez las que nos toque vivir de aquí en adelante, porque no sabemos realmente lo que nos espera en el camino, la comprensión del Evangelio nos dejará maravilladas del amor de Dios, siempre. Hoy esta serie sobre la vida cruzcéntrica ha terminado, pero no olviden este mensaje. Dios quiere que la verdad que la salvó siempre sea la más querida verdad de su vida. Que Jesús murió por todos sus pecados. Voy a repetirla. Dios quiere que la verdad que la salvó siempre sea la más querida verdad de su vida. Que Jesús murió por todos sus pecados. Es mi deseo hoy que cada día lo viva solo por la gracia de Dios. Que conozca el gozo y la paz de vivir en la vida centrada en la cruz. Vamos a orar.